Continuamos con el episodio 31 o video 31 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ver estas otras dos aplicaciones actuales para finalizar la sección. Comenzamos. Si usted y yo, si todos estuviéramos convencidos de que Jesucristo continuamente canta con nosotros, hombre, pues entonces estaríamos todos internamente motivados a cantar en un lugar de adoración. ¿O usted no? ¿Cómo podría alguien que cree que está adorando al lado de su Salvador ser indiferente al canto? La adoración tiene que venir del corazón de cada persona en particular. Y el Nuevo Testamento indica claramente que los cristianos deben estar cantando y alabando al Señor en sus corazones. Vamos a recordar cómo se menciona esto en Efesios capítulo 5, verso 19, una carta que Pablo escribió a los cristianos de Éfeso. Dice Efesios 5, 19, por supuesto, todo el capítulo 5 está dando instrucciones de cómo no tienen que ser los cristianos. Voy a mencionar uno nada más, aunque no es parte del tema. Dice, verso 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Señor que está aquí en su testamento? Y versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Indica esta frase que todavía en Éfeso había cristianos que se sentían inclinados a embriagarse. Por supuesto que sí. La iglesia de Cristo no comenzó con personas perfectas. La iglesia de Cristo comenzó, y en la actualidad sigue siendo así, con personas imperfectas que buscamos ser mejores cada día, abandonando las prácticas del mundo. Verso 19, en la adoración, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mensaje que Pablo dio a los Efesios, capítulo 5, verso 19. Así que, ¿qué más tenemos? Nuestro canto de alabanzas, de enseñanzas y de amonestación de los unos a los otros tiene que provenir del corazón. Cuando nos reunimos a adorar, cantamos, nos exhortamos, nos damos consejos los unos a los otros. Los cánticos pueden ser de una manera muy eficaz para enseñar la verdad de Dios, porque tenemos la tendencia a recordar mejor las palabras cuando están en una forma poética y con melodía. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, mexicanos, no recordamos las letras del himno nacional mexicano? Tanto tiempo que lo repetimos en nuestra edad de la primaria, de la secundaria y posteriormente. Además, puede que a veces descuidemos la mayor demostración de nuestro amor al Señor. Esto es el hacer de nuestras vidas un sacrificio vivo. Sí, exactamente, o sea, nuestras vidas. Pablo se los recordó a los romanos en el capítulo 12, los versículos del 1 al 2. Déjame regresarme a Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Se los voy a leer, dice así. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional indica una adoración a Dios
con plena comprensión de las Escrituras, no irracionalmente adorando estatuas o imágenes que la tradición nos ha dicho que son representativas de Dios o de la Madre de Dios. No, no así. Discúlpeme usted, pero Pablo a los romanos no les está diciendo eso, sino que les dice en el verso 2, capítulo 12, verso 2, a los romanos dice, no hagan las cosas conforme a esta cultura. Bueno, estoy parafraseando, realmente dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo va usted a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Pues leyéndola en las Sagradas Escrituras, obteniendo la información de las fuentes adecuadas. Así que nuestros cánticos deben recordarnos e instarnos a hacerlo así. No podemos adorar verdaderamente a Dios si no estamos viviendo por Él. Nuestra adoración melodiosa es vana si no expresamos pensamientos y tan solo creamos sonidos rítmicos. Podemos crear ritmo con música, con solfeo. Pero si no expresamos nada con esa música que creamos, ¿cómo pueden los sonidos que se asemejan a los que hace el instrumento mecánico ser una adoración del corazón? Podemos sacar sonidos hermosos de una guitarra, de una trompeta, de un acordeón, del órgano, pero son sonidos de máquinas que no piensan. ¿Cómo puede alguien adorar si solamente escucha a los demás? Los sonidos melodiosos que no llevan un mensaje verbal no tienen contenido real de alabanza. Solamente la música así, sin palabras, solamente le agregan hermosura a la ocasión, exuberancia. ¡Qué bonita música! Y alabamos la música, en lugar de alabar al Creador al cual se le dirigen las frases contenidas en las palabras de una melodía. Tenemos que tener cuidado de no añadirle, los cristianos, de no añadirle a nuestra adoración aquello que no es bíblicamente autorizado en palabras explícitas o por implicación, por mandamiento directo o por mandamiento indirecto. Cristo y su iglesia. Cristo y la iglesia. Cuando el escritor de los Hebreos citó de la Septuaginta, él usó la palabra eclesía para traducirse como congregación, en lugar de la palabra hebrea kahal, Q-A-H-A-L. Esto podría demostrar que los que están en la iglesia eran sus hermanos, al usar la palabra eclesía. Algunas personas religiosas interpretan el verso 12, capítulo 2, verso 12 de Hebreos, para alegar que la iglesia fue establecida durante el ministerio personal de Jesús, puesto que la palabra eclesía se usa en este pasaje. Vamos a darle lectura a Hebreos capítulo 2, verso 12, y veamos cómo aparece ahí esta frase. Dice el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y dicen las personas religiosas que por lo tanto la iglesia inició durante la época del ministerio personal de Cristo. Sin embargo, nada más encontramos aquí que la única vez que Jesús cantó con sus discípulos se encuentra en Mateo 26:30 y se repite la misma escena en Marcos 14:26. Voy a buscar Mateo 26:30 para que veamos cuando Jesús está cantando con los discípulos. Mateo 26, verso 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Esta simple afirmación nos dice que Jesús, después de estar reunido con los apóstoles, van a cantar un himno y se va a retirar. Y en Marcos, capítulo 14, verso 26, dice el texto, desde el 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerden que Mateo, Marcos, Lucas son evangelios, la narrativa de los apóstoles desde distintos puntos de vista. No se parecen en todo, pero se repiten situaciones. Vamos a continuar. Miren, ¿cómo podemos responder a esta idea que tienen muchas personas diciendo de que Cristo inició su iglesia durante la época de su ministerio? Miren, vamos a ver el primer punto importante en esta cuestión. El término no tiene por qué referirse a la iglesia neotestamentaria. Recuerden, el término eclesía no tiene por qué referirse nada más a la iglesia neotestamentaria. En Hechos capítulo 7, verso 38, déjame leérselo por favor. Hechos capítulo 7, verso 38. Le doy lectura rápidamente. Dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eclesía, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora hago la pregunta. Cuando Moisés estuvo en esa congregación, ¿era la iglesia neotestamentaria? No. Se está refiriendo al grupo de judíos que habían salido precisamente de Egipto, guiados por Moisés para entrar a la tierra prometida, para llevarlos a la tierra prometida. Así que aunque se use la palabra eclesía, no se está refiriendo a la iglesia neotestamentaria, sino al grupo de los judíos que salieron de Egipto. Déjenme ver aquí otro texto más. En el capítulo 19, verso 32 del libro de Hechos. Hechos 19, verso 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, eclesía, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Se está refiriendo esta eclesía que el autor tradujo como concurrencia a la iglesia neotestamentaria? No, se está refiriendo al grupo de personas que se habían reunido para atacar a Pablo y a sus compañeros Gayo y Aristarco. Así que no es precisamente en referencia a la iglesia. Miren, en el verso 41, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El mismo capítulo que estamos leyendo, 19, pero en el verso 41. Y asamblea viene de la palabra eclesía, pero se tradujo asamblea. O sea, el grupo de personas que estaban ahí reunidos, que no era precisamente la iglesia. Ahora, podría fácilmente referirse a la adoración de la sinagoga y tal vez a la adoración en el templo. Posiblemente Pablo estaba, o se podía haber usado la frase cuando se reunían en el templo en Jerusalén, o también cuando se reunían en la sinagoga, y le decían la eclesía, o la iglesia, pero no hacen referencia a la iglesia del Nuevo Testamento. Otro punto más, segundo punto. Los discípulos, o sea, los apóstoles, ya eran un grupo separado, o sea, una eclesía, durante el ministerio personal de Jesús. Pero no se le llamaba la iglesia al momento en que están actuando como apóstoles todavía con Jesús estando en vida. Podemos ver el párrafo de Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18 dice:
Voy a leer desde el verso 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Estaba preguntando Jesús a los apóstoles que quién decía la gente que él era. 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, le está diciendo a Pedro, a los apóstoles, que sobre las frases que dijo Pedro, Jesús iba a edificar su iglesia, su eclesía. Entonces, ¿los discípulos ya eran la iglesia? No, todavía no eran la iglesia que Jesús iba a edificar. Así que vamos a ver también capítulo 18 de Mateo, versículos 15, 16 y 17. Se los voy a leer. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículos que estamos mencionando, 15, 16 y 17, se usó la palabra iglesia. Cuando tienen algún asunto en la iglesia, ¿cómo tienen que resolverlo? Bueno, por medio de 2 o 3 testigos. ¿Se está refiriendo ya a la iglesia del Nuevo Testamento? Todavía no. Todavía no están en ese momento la iglesia ya establecida. Así que, tercer argumento. Estos pasajes, los que acabamos de ver ahorita de Mateo 16, 18 y de Mateo 18, 15 al 17, contienen las únicas veces en la narración del Evangelio que se refiere a la iglesia de Jesús. Nuestro Señor pudo haber estado viendo hacia lo que los cristianos iban a practicar en la iglesia una vez que ya fuera establecida. Los discípulos ya estaban en comunión e iban a constituir la iglesia. Sin embargo, esto no iba a suceder hasta cuando aconteciera el bautismo de las 3,000 personas. Para eso, lo voy a llevar a ustedes al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos desde el 35, a ver aquí, Hechos 2 hasta el 38, Hechos 2, muy bien. En Hechos 2, toda la narrativa nos dice lo siguiente. Primero, que se los voy a leer totalmente para que tengan una mejor comprensión. Hasta el verso 38, desde el verso 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y noten lo que dice al final del verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia de Cristo comenzó en esta fiesta de Pentecostés cuando las primeras 3,000 personas fueron bautizadas y después fueron bautizadas más personas. Esa es la iglesia de la cual habla el Nuevo Testamento. Cristo y su iglesia y la forma en que se inició. Si usted gusta refutar esta enseñanza y mencionar que la iglesia de Cristo son todas, muestre usted todas las evidencias antes de afirmarse en lo que usted está diciendo. Que tenga bendiciones, que la pase muy bien. Hasta luego.